Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Quiere decir que usted va a volver a Caracas para esta fecha, antes de esta fecha, por seguro. Mi intención es tomar posesión del cargo para el cual fui elegido por voluntad de más de 7 millones de venezolanos. Pero ¿cómo va a ser posible? Las autoridades lo dejaron muy claro que lo van a detener. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo: no hay ni una sola posibilidad de que Edmundo González venga a Venezuela a juramentarse. Bueno, eso es lo que él dice, ya veremos lo que va a suceder. A poco menos de un mes de la fecha en la que constitucionalmente debe iniciarse el nuevo periodo presidencial en Venezuela, las circunstancias políticas nacionales e internacionales que pudieran favorecer un cambio político de momento lucen remotas. Después del fraude electoral del pasado 28 de julio, la escalada represiva de Maduro, la clandestinidad y exilio forzado de buena parte de la oposición venezolana hacen suponer una consolidación autoritaria más allá de las recientes declaraciones de Edmundo González Urrutia en las que anuncia un regreso del país para juramentarse como nuevo presidente de la República. Si bien un segmento importante de la comunidad internacional, especialmente entre las principales democracias del mundo, ha habido un rechazo categórico a reconocer una reelección espuria y sin ningún sustento documental, eso no le ha impedido a Nicolás Maduro afianzar su control de facto en Venezuela. Para examinar estos complejos escenarios políticos nos acompaña en este programa monográfico Juan Manuel Trac, politólogo venezolano, doctor en la Universidad de Salamanca y experto en análisis cuantitativos de datos aplicados a la política. Con su apoyo analítico intentaremos examinar el futuro inmediato que le depara a Venezuela en 2025 y las repercusiones políticas que pudiera llegar a tener en la región ante el imparable éxodo migratorio que pareciera seguir esparciéndose por el hemisferio. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Stark, Florida, y hoy es domingo 15 de diciembre de 2025. Bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y esta semana especialmente, ya como lo comentamos ahorita en la introducción, vamos a hacer una evaluación después de un tiempo que habíamos tocado otros temas de actualidad en la región latinoamericana, pero particularmente quisiéramos hacer un programa monográfico sobre la situación Venezuela, que obviamente estamos prácticamente a un mes vista de este importante día, de acuerdo a la tradición constitucional muy maltrecha de Venezuela, en la que se supondría que comience una transferencia de mandato, que es el 10 de enero. Y en ese sentido, pues como lo habíamos anunciado, pues tenemos con nosotros a Juancho Trac, que nos está acompañando ahorita mismo también desde Panamá. Y me gustaría, para dar como que nuestra palabra de inicio y de apertura, ¿cómo mira, por lo menos me gustaría, porque esta semana también se realizó un importante evento académico donde se ponderaron algunos puntos de vista muy importantes sobre lo que se tiene en juego en Venezuela en este momento? Y me gustaría un poco tu palabra de preámbulo, Manolo. ¿Cómo miras lo que se comentó esta semana y como para iniciar y abrir la cancha de este tema que, bueno, ciertamente es de interés para toda la región? Adelante. Sí, esta semana tuvimos en Panamá, y auspiciado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, en colaboración con el Tribunal Electoral de Panamá, un seminario excelente que precisamente quiso analizar la encrucijada en la que se encuentra Venezuela, como muy bien has dicho, frente a ya menos de 4 semanas, ¿no?, para la toma de posesión del presidente electo en las elecciones del pasado 28 de julio. Y en este sentido, integramos a 4 excelentes especialistas que desde diferentes perfiles dieron un panorama, en mi opinión, excelente. En primer lugar, estuvo Marcela Ríos. Marcela Ríos es la directora de IDEA Internacional para América Latina. IDEA Internacional es este prestigiosísimo think tank
que trabaja sobre la democracia desde Suecia y que tiene su gran antena para América Latina aquí en Panamá. Y Marcela es la actual directora. Entonces, Marcela llevó a cabo un panorama de la democracia en la región en los últimos años e insertó la situación de Venezuela en este panorama, ¿no? Evidentemente los datos son malos en virtud de la evolución de las distintas variedades o de las distintas aproximaciones que podamos hacer al estudio de la democracia, bien sea desde el Estado de Derecho, bien sea desde el ejercicio de las libertades, desde la práctica electoral, etcétera, ¿no? En segundo lugar, tomó la palabra la profesora y doctora Margarita López Maya. Ella nos hablaba desde Caracas y hizo un análisis de la evolución de la política venezolana en los últimos 25 años, ¿no? Definiendo los diferentes ciclos que la misma había pasado para llegar a un momento casi de callejón sin salida en el que totalitarismo y sultanismo vienen dándose de la mano en el actual régimen político, ¿no? La tercera exposición estuvo a cabo por nuestro invitado de hoy, Juan Manuel Trac. Juan Manuel es ahora mismo profesor y investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, en México. Y Juan Manuel, sobre todo, bueno, no le voy a pisar lo que dirá luego más tarde, pero sobre todo se refirió a la coyuntura más próxima, ¿no? Es decir, la coyuntura en torno a las elecciones de julio pasado. Y finalmente tomó la palabra, pensamos que estamos en Panamá y que, claro, aquí hay un interés muy inmediato por distintas razones. Primero, hay una colonia venezolana notable y segundo, bueno, el país es un país que siempre ha tenido unas relaciones muy intensas con Venezuela. Y tomó la palabra Alfonso Illueca. Alfonso es un profesor e investigador asociado de la Universidad de Santa María la Antigua y él abordó precisamente este tema, ¿no? Las relaciones entre Panamá y Venezuela, ¿no? Relaciones que son, como él señaló, muy tortuosas, que son relaciones que se suspenden, que se vuelven a recuperar, relaciones que en un determinado momento son muy intensas y que en otro momento pues son extremadamente distantes, ¿no? Como es lo que ocurre hoy en día. Hay que tener en cuenta, y esto sobre todo lo digo para quienes nos escuchan, que son más jóvenes, que Panamá vivió una situación que algunos plantean como de cierta similitud a la situación en la que está Venezuela hoy, porque en el año 1989, siendo Panamá un gobierno bajo la égida de los militares, es decir, un gobierno autoritario, se celebraron unas elecciones. En las elecciones ganó la oposición clamorosamente al régimen autoritario, pero el régimen autoritario, en ese momento el hombre fuerte era el general Manuel Antonio Noriega. El régimen autoritario no aceptó los resultados. Y esto vino de la mano de un proceso altísimo de movilización social que terminó mal el proceso porque terminó con la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos en lo que sería la última invasión norteamericana del siglo XX a un país latinoamericano, ¿no? Claro, la situación de Panamá entonces era una situación muy peculiar, era una situación que tenía al ejército norteamericano dentro del país, en la zona del canal, etcétera. O sea, no cualquier paralelismo, por consiguiente, ya yo creo que no es válido, ¿no? Pero en cualquier caso, ya digo, en Panamá hay una experiencia previa de una situación en la que unas elecciones en las que ganó la oposición a un régimen autoritario de manera clara, bueno, pues se desarrollaron mal, ¿no? Claro. Bien, no tengo nada más que deciros. Claro, claro. Te paso la palabra, Xavi, Sí, pero ya digo, el seminario se puede seguir está grabado por los técnicos del Tribunal Electoral y está en la página del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales para quienes quieran escuchar lo que estas cuatro intervenciones, repito, me parecieron brillantes, dijeron.
Claro, y creo que a efectos de este programa pudiéramos colocarlos en la sección de comentarios, aquí los enlaces para que puedan acceder a esa información y amplificar un poco este análisis. Y creo que, digamos, y tú has dicho algo muy interesante, Manolo, porque bueno, el tema de los paralelismos, ¿no? Por supuesto, en el ámbito académico uno puede tener sus advertencias, sus acotaciones, pero en el plano popular, en el plano del comentario de la gente que está de una u otra manera involucrada o cercana a la situación venezolana, evidentemente este tema, incluso en los programas de opinión, abundan los paralelismos malintencionados muchas veces hablando del tema que, bueno, está por allí revoloteando Eric Prince, por aquí está también este tema, recuerden lo que pasó en Panamá y evidentemente esa rémora del intervencionismo de la política exterior estadounidense en la historia política reciente de América Latina revolotea siempre en los análisis de opinión de forma casi que permanente, ¿no? Y muchas veces los analistas pues tenemos que de alguna manera pues sortear y navegar también entre esas preguntas. Y en ese sentido me gustaría dar como la palabra de bienvenida, Juancho, y muchísimas gracias por tu tiempo, retomando un poco ese análisis que hicimos a mediados de año cuando hablamos del panorama del difícil y complicado contexto electoral venezolano. ¿Cómo miras tú ya a cierta distancia del evento electoral y frente a esta coyuntura? Que por mero capricho constitucional, digámoslo así, porque bueno, estamos hablando de un contexto autoritario con muchísimas restricciones en el plano normativo e institucional. ¿Cómo miras tú este panorama, sobre todo considerando esos elementos, ¿no? Que también está allí presente en una circunstancia en la que el propio presidente electo pues, está fuera del país, ha hecho varias declaraciones en las que dice y asegura que va a tomar posesión, obviamente dentro y fuera de Venezuela nuestros connacionales vivimos pues en una permanente zozobra porque evidentemente no tenemos certeza de que pueda llegar a ocurrir. Pero ¿cómo miras tú todo este panorama ahorita mismo en el momento que estamos, en el momento presente de este diciembre, a casi un año, a casi un mes, perdón, de este evento? Y bienvenido, Juancho, adelante. Bueno, gracias, bueno, Marisabel, Xavi y Manolo por la invitación. Es un gusto nuevamente después de aquella conversa, ya hace 5 meses, en donde un poco ya habíamos adelantado, ¿no? Todo el contexto político institucional de inmediato y a la elección, y que luego el desarrollo de los acontecimientos, bueno, han llevado al peor escenario posible que teníamos, que era una profundización de las prácticas y decisiones autoritarias y represivas desde el gobierno, ¿no? El fraude abierto, es decir, decir unos resultados que no se pueden demostrar con las actas emitidas por las máquinas de votación, más de 1.800 presos registrados por el Foro Penal, entre ellos más de 160 adolescentes y niños, porque uno de 14 años más niño que adolescente. Es un terrible saldo, ¿no? Y con toda la persecución, tenemos dos leyes nuevas: la ley antisociedad que se aprobó en agosto dentro del marco normativo represivo que se hizo un poco para perseguir precisamente a las organizaciones que documentan, registran y defienden los derechos humanos de esas personas que han Sí. sido Y reprimidas disculpa brutalmente por la... sí, y disculpa que te interrumpa, pero también incluso en este tema también represivo hay que incorporar el tema de la propia academia. A día de mientras grabamos el programa de hoy, hay que incorporar por lo menos el caso de Jesús Armas, activista, defensor de derechos humanos y líder político, pero también profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la Central, digamos, ha tenido conmocionada a toda la comunidad académica, pues, y porque claro, es muchas veces la vida normal de un profesor universitario que a veces explica derecho constitucional o simplemente teoría general del Estado, pues puedes ver su trabajo pues inmerso en esta dinámica de zozobra y tensión y de persecución. Sí, ¿no? Eso, o sea, la represión selectiva hacia dirigentes de la oposición, Jesús Armas como, no solo como académico, sino también como parte de 20 y del comando de María Corina. Otro más, vemos la puerta giratoria, salen 300, pero siguen entrando personas a la cárcel. Entonces tenemos ese contexto represivo, es lo que va a enmarcar lo que viene hacia el 10 de enero, ¿no? La ley Simón Bolívar, la ley orgánica Simón Bolívar, también que no solo penaliza a quienes hayan sean interpretados como que llamaron algún tipo de consecuencia
a Venezuela. La ambigüedad de la ley da para cualquier cosa o que no se reconozca las decisiones de cualquier poder público, con 60 años de cárcel. De hecho, que está 30 años por encima, el doble de lo que pide del máximo del Código Penal venezolano, ¿no? Ese es el contexto de represión, que es el contexto del escenario de un fraude abierto, descarado por parte de una institucionalidad completamente cooptada, el CNE, como lo habíamos advertido en aquel momento, con Elvis Amoroso como parte del PSUV, en una Asamblea Nacional dirigida por Jorge Rodríguez, que además es el gran perdedor de esta elección porque era el jefe del comando de campaña de Maduro, además de Maduro obviamente, y un tribunal completamente al servicio del gobierno. Entonces, el 10 de enero pareciera que vamos a revivir, pero de manera mucho más dramática, una juramentación de un presidente espurio que no tiene absoluta legitimidad electoral y democrática, y que para poder mantener la idea de que está allí porque se lo merece, bueno, va a seguir profundizando la represión contra la oposición, ¿no? Lo cierto, desde mi punto de vista, es que hay una gran incertidumbre, incluso yo creo que es desde el propio gobierno. Si retomamos aquello que escribía Andrea Schedler hace como 10 años, ¿no? En la política de la incertidumbre, en un gobierno autoritario todo el tiempo tiene una incertidumbre de las amenazas, bien sean laterales o verticales. La vertical se le cumplió, es decir, de abajo hacia arriba perdió la elección. La pregunta es si esa elección ha logrado o puede lograr catalizar una ruptura dentro de su coalición. Claro, Esa es la gran interrogante, y si el 10 de enero, que es la fecha en la cual constitucionalmente debería dar el mando y la presidencia a González Urrutia, eh, se manifestará esa ruptura, y cómo el pueblo venezolano también pudiera reaccionar, ¿no? De cara a una movilización, que el gobierno sí está preparando el ambiente y el contexto para reprimir de la peor manera posible. En este claro. momento está generando los instrumentos eh, legales, entre comillas, por no decir dictatoriales, para justificar la represión del 10 de enero, no solo a la dirigencia política, sino a la ciudadanía. Claro, y en Entonces, ese creo sentido, pues por que supuesto, juega con la ujú, psicología también los claro, casos de tortura horrible que hemos visto, lo de claro. los adolescentes. Básicamente tiene como finalidad desmovilizar a una sociedad que sabe que el presidente Maduro perdió la elección. Claro, claro, y yo creo que en ese sentido, pues evidentemente hay que estar muy atentos con mucho pie de plomo, ¿no? Porque evidentemente hay mucha expectativa. El tema Venezuela es prácticamente parte del tejido demográfico del continente, ¿no? Y aparte de eso, evidentemente nos convoca a seguir con atención porque, bueno, lo que tú indicas, Juancho, ciertamente no invita mucho a que puedan haber cosas que difieran, pues, por supuesto de una continuidad de Maduro en el poder, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco incorporar tu apreciación y tus preguntas también, Marisabel, ya que, digamos, también desde Estados Unidos nosotros vivimos con con ciertas particularidades, sobre todo porque hay un cambio de mando también en Estados Unidos, ¿no? Y cuál pudiera ser también eventualmente ese actor, considerando pues una menguada influencia de la política exterior estadounidense hacia la región, especialmente hacia el caso de Venezuela, sobre todo considerando lo que ha sido también recientemente noticia en la deliberación parlamentaria y las acusaciones muchas veces que se le hacen a Anthony Blinken con respecto a este tema de las sanciones, las sanciones el levantamiento de restricciones al negocio petrolero venezolano. ¿Cómo miras tú esto? Y bueno, y aprovechando también de incorporar también tus preguntas hacia Juancho. Adelante. Bueno, yo creo que muchos se van a llevar una sorpresa. El ambiente, hay dos visiones. El ambiente del venezolano que está aquí, que cree que con Trump va a regresar la política de eh,
una agresiva política hacia el régimen de Maduro. Sin embargo, el Wall Street Journal hace unas semanas reportaba el lobby que está haciendo la industria petrolera de este país para la flexibilización de esas sanciones. Y eso lo sumamos a la campaña en contra de la migración y utilizando a los venezolanos como eh, objetivo estelar de esa campaña de una campaña antimigratoria. Yo creo que no vamos a tener una reedición de su primera administración, aun cuando algunos tienen esperanza que con Marco Rubio y Christopher Landau las cosas van a ser, es decir, pudieran inclinarse hacia una política de mano dura. Yo pienso que va a prevalecer el factor transaccional de Trump. Él es un personaje que mide todo en función de su beneficio y para él un beneficio sería el negocio petrolero y por supuesto deshacerse de esos incómodos inmigrantes venezolanos. Entonces, ahí hay dos aspectos que yo creo que forman parte de esta narrativa del 10 de enero y con el 10 de enero vuelve la posibilidad de que la oposición en este proceso se reagrupe y vuelva a ejercer presión. Mi pregunta para Juancho es, ¿cómo ve él justamente esa amenaza de que González va a regresar y que se están preparando para una toma de posesión? ¿De qué estamos hablando? Porque el gobierno de los Estados Unidos en este momento está en una transición. El presidente Biden, su administración, reconoce como presidente electo a González, pero Trump realmente no ha expresado ninguna, como sabemos que él no es un hombre de políticas, sino de acuerdo con su temperamento, que es lo que le provoca en ese momento decir, él no ha expresado una posición con respecto a González. Entonces, ¿de qué está hablando Machado y el mismo, de qué están hablando Machado y González cuando se refieren al 10 de enero y que van a hacer efectiva la voluntad de los electores? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste y qué es lo que nosotros podemos esperar en todo caso de esa eventualidad, ¿no? El 10 de enero. Vale, sobre la pregunta, bueno, es muy difícil dilucidar un poco la, eh, qué es lo que hay de fondo tras ese llamado desde el punto de vista de la política real, pero desde el punto de vista de la generación de incertidumbre sobre lo que va a ocurrir el 10 de enero, lo que está haciendo tanto González Urrutia como María Corina, como los diferentes pintas que han estado apareciendo en las diferentes calles de Caracas y de algunas ciudades del país, es aumentar un poco el momentum hacia el 10 de enero, ¿no? Se está generando un ambiente para generar esa tensión y esa incertidumbre sobre la posibilidad de que ocurra efectivamente un cambio político y un paso, un traspaso y una del poder y un inicio de lo que pudiera ser una posible transición, ¿no? Recordemos que la transición no se da sino hasta que sepamos que efectivamente no tiene actores que la interrumpan. Entonces yo creo que hay este juego discursivo está en el plano de quien genera la certidumbre de que Maduro va a tomar el poder seguro el 10 y la incertidumbre de no, nosotros vamos a tomar vamos a lograr a juramentar a Edmundo González el 10, ¿no? Entonces en este juego de un poco de psicología de masas, ¿no? Y posiblemente también para revitalizar un poco la movilización opositora luego de 3 meses de una paliza incesante de represión que incluso los que no estamos allá
nos ha afectado de alguna manera, pero sobre todo a quienes están allá sufriendo, viendo, teniendo amigos, familiares, conocidos que han sufrido algún tipo de represión, también un poco remoralizar a la sociedad venezolana. Entonces yo creo que hacia allá, por la información que uno tiene como observador lejano, ¿no? Ya luego, ¿qué traen ahí? Habría que preguntarle a ellos. Y no te lo van a decir, sería estratégicamente incorrecto que lo hicieran, ¿no? Claro. Entonces, esa sería mi Claro, respuesta, Marisabel. y evidentemente, pues con toda certeza, pues vamos a estar muy presentes y muy pendientes en mirada semanal de lo que vaya desarrollándose, porque como habíamos comentado desde el principio, pues ciertamente hay muchos elementos en el plano no tan solo estrictamente venezolano, sino también geopolítico. Evidentemente, cuál va a ser la nueva política exterior, creo que Marisabel ha tocado puntos muy sensibles con esta idea de, bueno, cuál puede ser el margen de autonomía que pueda llegar a tener Marco Rubio, ¿no? Si es que puede llegar a tener un rango mayor de cara a una política exterior que puede ser renovada hacia América Latina en su conjunto, ¿no? Pero me gustaría, antes de cerrar y ya para concluir, me gustaría incorporar también algún tipo de pregunta o apreciación también de Manolo, porque claro, creo que también juega un papel importante todas estas cosas que han venido también ocurriendo, incluso particularmente en el caso de la política exterior española. Hace poco también el Congreso de los Diputados ha aprobado una posición que, bueno, no es como muy del agrado, ¿no? Del actual gobierno de Pedro Sánchez con respecto a este tema de pedir una mayor participación de la Corte Penal Internacional. Y que, claro, de alguna manera esa visión también europea, por supuesto, es un elemento que ciertamente es importante tomar en cuenta con respecto a todo lo que vaya a pasar. No sé si Manolo quisiera hacer algún tipo de pregunta, Sí, planteamiento. mira, Xavi, si algo tenemos en ciencia política es siempre el recurso a la famosa caja negra, ¿no? Es decir, tú has metido en esa caja una cantidad de variables y algo que también ha señalado Juan Manuel, sobre todo en sus últimas palabras, que están todas ahí y que realmente nuestra capacidad predictiva es cero. Es que incluso confundir a nuestra audiencia, ¿no? El panorama es extremadamente complejo. Las agendas de Estados Unidos del cambio en la administración en Washington y de la toma de posesión en Venezuela son prácticamente coincidentes y claro, pero a veces los pequeños detalles son importantes y es que en Venezuela la fecha es anterior a la que se da en Washington, ¿no? Probablemente el escenario sería otro, vamos, seguro que el escenario sería otro si fuera al revés, ¿no? Claro, claro, y por supuesto, en ese sentido va a ser un mes de enero muy tenso, ¿no? Y que claro, y bueno, y fíjate también todo este tema de los imponderables, mira lo que acaba de ocurrir en Siria, ¿no? Que si hace 2, 3 semanas nos hubiesen preguntado, ¿no? ¿Cuál podría ser el futuro de Al-Assad, una dictadura totalmente consolidada y bueno, y montada sobre Así es. una arquitectura represiva excepcional, ¿no? Y Sí. fíjate todo lo que llegó ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido me gustaría tu palabra de cierre considerando todas estas cosas que acaba de comentar Manolo. Juancho. Así es. Bueno, nada, primero que nada, nuevamente agradecerles el espacio. Luego que la incertidumbre, sobre todo en este tipo de régimen, siempre está presente y por lo cual, como bien decía Manolo, la capacidad predictiva es nula. Uno lo que puede hacer es conjeturas sobre cuál es el objetivo de los actores de lo que están mostrando, porque los actores en todo caso están haciendo un performance de cara al público y de cara a sus adversarios. De resto, nada, creo que quedará a esperar estas 3 semanas. Nuevamente agradecer el espacio y bueno, nada, creo que Bueno, te dejo Manolo para que Bueno, cierre. nada, buena semana, chicos. claro, claro. Y bueno, y por supuesto, muchísimas gracias, Juancho. Esta es tu casa. Esto es una invitación Gracias. abierta, pues porque hay que ver qué puede terminar ocurriendo. Así que muy probablemente volvamos a estar juntos en mirada semanal en los próximos, sobre todo en este compungido mes de enero. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por estar ustedes allí con nosotros, consecuentemente. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like,
compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.